Sweetwater era de esos pueblos polvorientos del viejo oeste, donde todos se metían en la vida ajena. Todos. Menos cuando se trataba de Mara Elcott. De ella hablaban más de lo que jamás se acercaban a saludarla. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. A sus 29 años ya la habían marcado como la solterona, la mujer que la vida había dejado atrás, sin juventud, sin marido y sin promesas. Vivía sola, escondida entre los pinos, en una casita minúscula a 1 kilómetro del pueblo. Por las mañanas enseñaba a los niños a leer, y al caer la tarde, regresaba a la soledad que se había convertido en su refugio. No es que Mara despreciara a la gente, simplemente nunca encajó. Los hombres la miraban sin verla. Las mujeres la observaban con esa lástima que duele más que un insulto. Solo los pequeños del aula le sonreían sin juicio alguno. Aún así, ella había aprendido a hacerse pequeña, a vivir en el silencio que queda entre un día y otro. Pero aquel silencio estaba a punto de romperse. Un temporal de invierno llegó sin avisar, uno de esos vendavales furiosos que cruzan las llanuras como bestias salvajes y chocan contra las montañas con un rugido de hielo. Era un frío capaz de enterrar a un hombre vivo, de tragarse caballos enteros. Los hogares avivaron sus fogones, se atrancaron puertas, y la gente se apretó unos contra otros para no morir congelados. En medio de esa tormenta, 3 hombres del pueblo regresaron casi congelados, arrastrando detrás de ellos a un prisionero, un guerrero del Red Earth Clan. Incluso atado, aquel hombre imponía, las manos amarradas, el hombro sangrando por un disparo, la mandíbula firme como quien desafía al propio invierno. Nadie en Sweetwater se atrevía a sostenerle la mirada. Los cuentos del Sweetwater Crowd lo pintaban como una fiera, un demonio, una sombra dispuesta a cortar gargantas sin razón. Pero Mara, parada al borde de la calle principal con un canasto de carbón, cruzó la mirada con él un instante. Y algo dentro de ella se estremeció. Sus ojos no eran salvajes. No había crueldad. Solo cansancio, orgullo y humanidad. Los hombres pelearon contra el viento hasta la oficina del sheriff, pero descubrieron que el techo del calabozo se había venido abajo por el peso de la nieve. No había dónde encerrar al guerrero. Discutieron, maldijeron, se empujaron unos a otros. La tormenta empeoraba. Imposible cabalgar hacia Fort Graham en busca de ayuda. Entonces, alguien soltó la frase que lo cambió todo. La vieja cabaña de casa de Mara está vacía. Mara sintió un latigazo en la espalda. No pisaba ese lugar desde la muerte de su padre. Era poco más que un refugio frío, sin comodidades, pero seguía en pie. Y lo peor, tenía cerradura por fuera. Antes de que Mara pudiera protestar o siquiera respirar, los hombres ya habían decidido. «Lo meteremos allí hasta que amanezca», dijeron. «La tormenta pasará. Mañana lo llevamos al fuerte». No pidieron permiso. En Sweetwater rara vez pedían algo a Mara. Solo la mandaron por mantas y lo poco que pudiera ofrecer. Mientras ellos arrastraban al guerrero montaña arriba por el sendero estrecho, Mara reunió lo necesario y corrió detrás. Cuando llegó, jadeando por el esfuerzo y por una inquietud que no sabía nombrar, ya lo habían empujado dentro. La puerta se cerró de golpe. El candado chasqueó, y los pasos de los hombres se perdieron entre el aullido de la nieve. Mara quedó sola, con el frío atravesando su chal. Al otro lado de la puerta escuchaba su respiración. Áspera, herida, pero firme. No gritaba, no amenazaba, no decía una sola palabra. Ella apoyó su mano enguantada sobre la madera áspera y murmuró, sin esperar respuesta: «Estoy aquí». Fue una frase pequeña, pero abrió la primera grieta en la vida silenciosa que creía destinada a soportar siempre. El interior de la cabaña estaba casi a oscuras cuando Mara por fin reunió valor para levantar el pestillo y entrar. El viento la empujó por detrás, como si quisiera colarse también, y ella cerró apresurada para detenerlo.
El rugido del temporal se volvió un murmullo lejano, reemplazado por un silencio tenso, apenas roto por el crujido de los troncos viejos en la chimenea. Su padre había levantado aquella casita como refugio de caza. Una sola habitación, una cama dura, una chimenea y una mesa coja. Nunca fue un lugar pensado para dos personas, mucho menos para dos que no confiaban una en la otra. Y menos aún si uno de ellos era un apache del Red Earth Clan. Él estaba en el rincón más alejado, sentado contra la pared, las muñecas atadas con soga gruesa. Su cabello oscuro, empapado y lleno de nieve derretida, se pegaba al hombro herido. La sangre seca corría por su pecho, congelándose al contacto con el aire. Respiraba lento, contenido, como quien está acostumbrado al dolor. No la miró. Al menos no al principio. Mara tragó saliva sintiendo el corazón golpearle las costillas. De niña había visto a nativos a lo lejos, casi siempre en recuerdos marcados por miedo y fuego, pero jamás tan cerca. Su rostro era una mezcla de fuerza y cansancio. La mandíbula definida, la piel tostada aún bajo el frío, una presencia firme como piedra. Y sus ojos los abrió de golpe, como si hubiera sentido la mirada de ella, y la intensidad de aquellos ojos casi la dejó clavada en el suelo. Oscuros, afilados, como una tormenta dentro de otra tormenta. No retrocedió, no parpadeó, no se movió. Solo la observó. Él la observaba sin emitir un solo sonido, firme como una roca. Mara Elcott dio un paso pequeño hacia adelante, abrazando las mantas dobladas contra su pecho. «Traje esto», murmuró, y al instante sintió que había dicho algo inútil. El hombre estaba medio congelado, medio desangrado. Unas mantas eran lo mínimo indispensable. Él no respondió. Mara avanzó con cuidado, como si se acercara a un lobo herido. «Voy a dejar esto junto al fuego. Si no, te vas a helar», añadió en voz baja. Cuando pasó cerca de él, incluso manteniendo distancia, sintió el peso de su mirada siguiéndola. No era odio, no era locura, solo una atención profunda, como si tratara de entender por qué los hombres del pueblo lo habían dejado bajo el cuidado de una mujer frágil, una mujer que claramente le temía. Mara se arrodilló frente al fuego, alimentándolo con trozos de leña, elevando las llamas igual que le había enseñado su padre. El calor comenzó a llenar la cabaña, moviendo las sombras, mostrando mejor el rostro del apache del Red Earth Clan. Él observaba sus manos, pequeñas, temblorosas, cubiertas por guantes blancos, manos que trabajaban para darle calor. «Estás herido», dijo ella, apenas audible. «Tu hombro necesita atención». Él siguió sin reaccionar. Mara respiró despacio. «Si no limpio la herida, quizá no llegues a la mañana». Eso lo hizo mover apenas un poco, pero lo suficiente para que Mara supiera que entendía sus palabras. Al girarse, vio el dolor marcado alrededor de sus ojos, la tensión dura de su mandíbula. Estaba sufriendo, estaba agotado, y confiaba en ella tanto como ella confiaba en él. Mara se arrastró un poco más cerca, deteniéndose a una distancia segura. Levantó la tela que llevaba en una mano y una pequeña lata de ungüento en la otra. «¿Puedo?», preguntó, casi sin voz. Durante un largo silencio, él no se movió. Y entonces, tan leve que casi se lo perdió, inclinó la cabeza en un gesto diminuto. El corazón de Mara dio un salto, pero obligó a sus manos a mantenerse firmes. Se acercó lentamente, quitándose los guantes y remangándose. A medida que se aproximaba, sintió el olor frío que él traía del exterior, el aroma a pino, el hierro de la sangre. Cuando apoyó la tela sobre la herida, él no emitió sonido alguno, aunque todo su cuerpo se puso rígido. «Lo siento», murmuró ella. «Solo quiero ayudarte». Sus ojos volvieron a encontrarse, y esta vez hubo algo distinto. Ya no era filo ni defensa, sino una chispa de curiosidad. Mara terminó de limpiar la herida lo mejor que pudo, y la vendó firmemente. Él siguió cada movimiento, atento.
Cuando ella retrocedió para dejar espacio, él rozó el vendaje con los dedos, como sorprendido de que fuera real. Mara bajó la mirada. «No voy a hacerte daño», susurró. Y por primera vez, el apache habló. Su voz era grave, áspera, pero estable. «¿Por qué?» Una sola palabra, pero le atravesó el pecho más de lo que esperaba. Ella no sabía qué responder. Aún no. Los días en la cabaña comenzaron a seguir rutinas silenciosas. Mara removía las brasas, derretía nieve para obtener agua, preparaba una papilla ligera sobre el fuego. Cada sonido, el silbido del vapor, el crujido de los troncos, incluso el suspiro del viento afuera, parecía hacerse más fuerte en aquel espacio pequeño. Y todo el tiempo, Canaan Wolf Spirit la observaba, callado, inmóvil, como si cada gesto de ella fuera parte de una lección que debía aprender. Al principio, Mara temía que la estuviera estudiando para juzgarla, para confirmar las historias que corrían en el pueblo, esas que decían que las mujeres blancas eran frágiles e inútiles. Pero cuanto más lo miraba, más notaba pequeños cambios. Sus ojos se suavizaban cuando ella echaba más leña al fuego. Seguían el movimiento de sus dedos cuando removía la olla. Una vez, incluso ladeó la cabeza cuando ella tarareó una melodía de su infancia, suave, temblorosa, casi olvidada. Mara empezó a hablarle en pedacitos de frases, palabras cuidadosas. «Debes tener hambre. Puedo hacer té», murmuró. «Tu hombro». Él la ignoró al principio. Pero una tarde, cuando el viento golpeaba la cabaña con furia, él volvió a hablar más allá de aquella primera palabra. «Mara». Su voz era vacilante, como probando terreno. Ella se sobresaltó. No esperaba que recordara su nombre. «¿Sí?», respondió con un hilo de voz. El frío, el miedo y la cercanía de un hombre tan fuerte la hacían temblar. «¿Tú? ¿Por qué sola?» Su inglés era torpe, pero comprensible. Cada palabra colocada con esfuerzo. Mara se quedó helada. Él no preguntaba con burla ni con vergüenza, solo con verdadera curiosidad. Y la forma en que lo dijo, con una autoridad tranquila que no exigía respuesta, le apretó el corazón. ¿Cómo explicarle una vida entera sintiéndose invisible? ¿Cómo contar décadas de ser vista, pero nunca reconocida? Solo, «yo no encajo», murmuró al fin. «Ni aquí ni en ningún lado. Vivo sola». Canaan la contempló largo rato, sus ojos oscuros llenos de pensamiento. Parecía pesar sus palabras, midiendo su verdad. Finalmente dijo con su inglés quebrado: «No, igual». «¿Igual? ¿Qué?», preguntó ella sorprendida. Él apartó la mirada como buscando traducirse a sí mismo. «Mi gente a veces no me mira, ven fuerza, ven ira, solo eso». Mara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la tormenta. Allí, en la cabaña oscura donde el fuego dejaba sombras temblorosas en las paredes, comprendió que Canaan Wolf Spirit, igual que ella, había vivido una vida donde uno se vuelve invisible de maneras que dejan cicatrices más profundas que cualquier herida. Imaginó al Sweetwater Crowd mirándolo y viendo solo a un guerrero peligroso, jamás al hombre debajo de esa imagen. Y ahora, en aquel refugio estrecho, él veía a la mujer callada, asustada y sola, y de alguna manera la entendía. Una conexión frágil empezó a echar raíces. Mara ya no hablaba solo para rellenar el silencio. Hablaba porque quería ser escuchada. Y Canaan ya no callaba solo por resistencia. A veces respondía con palabras, otras veces con pequeños gestos. Movía una manta para darle más calor. Inclinaba la cabeza cuando ella terminaba una tarea, o le dedicaba una mirada breve que le apretaba el pecho. Los días transcurrieron bajo ese ritmo silencioso. Mara lo alimentaba, lo mantenía caliente, le ofrecía la poca bondad que podía darle. Él la aceptaba con cautela, con una dignidad que hizo que ella empezara a respetarlo aún más. Cada noche, acostada en su catre, Mara imaginaba el mundo afuera como siempre lo había sido,
cruel, juzgador, frío. Pero dentro de aquella cabaña, en ese espacio compartido de sobrevivencia y entendimiento silencioso, Mara por fin se sentía vista. No por el pueblo, no por su familia, ni siquiera por ella misma, sino por alguien que sabía exactamente lo que era vivir sin ser reconocido, y aún así, seguir adelante. Al terminar el tercer día, Mara comprendió que había dejado de pensar en él, como el apache que todos temían. Era un hombre herido, orgulloso, peligroso, humano. Un hombre que había irrumpido en su vida sin pedirlo, y que ya la había cambiado para siempre. Y ella, la mujer que nadie miraba, empezaba a mirarlo de verdad. La tormenta no dio tregua. La nieve se amontonaba más alta que la cintura de Mara, y el viento se colaba por las rendijas como una navaja. Afuera, Sweetwater parecía tragado por el blanco, lejos, perdido. Dentro, la pequeña habitación se hacía más estrecha con cada día, empujándolos a convivir más de lo que habrían imaginado. No siempre físicamente, pero sí por necesidad. Mara nunca se había considerado dependiente de nadie. Su vida entera había sido autosuficiencia, orgullo, silencio. Pero cuando Canaan comenzó a toser, una tos profunda, húmeda, que sacudía todo su cuerpo, ella dejó caer lo que tenía entre las manos y corrió por agua caliente, trapos limpios y el frasquito de ungüento que había escondido de los hombres del pueblo. Sus manos temblaban, no solo por miedo, sino por ese impulso extraño, desconocido, de querer cuidarlo. Él la miraba sin hablar, dejando que ella atendiera la herida, guiándola con gestos mínimos. Un movimiento de cabeza, un aprieta más, un ahí, un así. Ella lo seguía, sorprendida por la precisión de cada indicación, impresionada y asustada, por la certeza de que ese hombre podía sobrevivir a casi todo, menos al abandono o al frío. La comida también se volvió una lección de confianza. Sus escasas provisiones de harina, carne seca y un puñado de frijoles debían rendir más de lo normal. Mara le enseñó cómo alargar los guisos. Él le mostró qué raíces y hierbas podían añadir sabor, cómo derretir nieve sin perder minerales, cómo hacer que la leña durara más sin apagar el fuego. Cada día era un ejercicio de paciencia. Él, orgulloso, reservado, alerta. Ella, temerosa, cuidadosa, meticulosa. Pero juntos, la supervivencia se volvió un ritmo compartido. Una sociedad frágil nacida de la necesidad. Ella empezó a depender de su fuerza para mover los troncos más pesados, para cargar los cubos de agua desde el arroyo congelado. Él empezó a depender de su ternura para curar pequeñas heridas, preparar comida, mantener la cabaña habitable. Cuando el viento golpeaba las paredes y la nieve cubría las ventanas, los silencios entre ellos adquirían un sentido distinto. Mara se sentaba junto al fuego con las manos cercando el calor, y Canaan la observaba, inclinando la cabeza a veces, o ajustando las mantas para evitar que un hilo de aire helado la alcanzara. No hablaban mucho. Las palabras parecían pesadas, innecesarias, pero cada gesto, cada mirada, cada movimiento prudente era una conversación. Y poco a poco, Mara descubrió una verdad inquietante. Confiaba en él. No en el pueblo, no en Sheriff Dalton Creed, no en los hombres que lo arrastraron hasta su cabaña. En él, en Canaan Wolf Spirit, confiaba en que la protegiera del viento, de la nieve, del hambre y de sí misma. Y Canaan, en su silencio, empezó también a confiar en ella. Su cuidado era torpe, temeroso, pero constante. Ella no retrocedía ante su presencia. No bajaba la mirada cuando él la observaba. Lo trataba como a un hombre, no como a un monstruo ni como a un prisionero. Una noche, mientras el fuego crepitaba y las sombras danzaban en las paredes, Mara se detuvo a mitad de lo que hacía y lo miró. Él estaba arrodillado junto al catre, limpiando sus armas, un ritual que ella intuía más emocional que práctico. La luz del fuego delineaba los ángulos de su rostro, la curva de su mandíbula, la tensión permanente en sus ojos acostumbrados a la vigilancia.
Y por primera vez, ella vio más allá del guerrero, más allá del peligro, más allá de las historias terribles del pueblo. Vio al hombre orgulloso, fuerte, herido, vivo. Comprendió entonces que la tormenta, que al principio pareció una maldición, los había obligado a encontrarse. En un mundo que siempre la había ignorado, él empezaba a verla. Y en un mundo que siempre había intentado encarcelarlo, ella empezaba a ser alguien en quien él podía apoyarse. El viento afuera rugía más fuerte que nunca. Pero, por primera vez, Mara sintió un calor que no venía del fuego. Nació de ese entendimiento callado de que ya no estaban solos. Eran dos personas sobreviviendo juntas, aprendiendo a apoyarse una en la otra en un mundo duro y sin misericordia. Y por primera vez, algo peligroso comenzó a moverse dentro de ella. Esperanza. A mitad de la tormenta, la cabaña había dejado de ser solo un refugio. Era un pequeño universo frágil, suspendido entre montones de nieve y silencio, donde cada mirada y cada gesto pesaban más que las paredes que los contenían. Mara Elcott y Canaan Wolvespirit habían caído en una rutina sin palabras, nacida de la necesidad, pero ahora una tensión nueva, extraña, indefinible, flotaba en el aire, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta. Mara lo notó primero en los momentos tranquilos, cuando removía el fuego. Él seguía con la mirada el movimiento de sus manos, quedándose más tiempo del necesario. Cuando llevaba un cuenco de comida caliente, él la miraba directamente y ladeaba la cabeza, como un agradecimiento silencioso. Lo sentía también en el roce de sus manos cuando él acomodaba una manta o le alcanzaba un cucharón. Toques breves, casi nada, pero cargados de intención, aunque siempre contenidos. Canaan, por su parte, era una mezcla de contradicciones. Su cuerpo estaba tenso, forjado por los reflejos de un guerrero del Red Earth Clan, preparado para la violencia, pero con ella se movía con una suavidad que parecía ajena incluso a él mismo. Cada vez que Mara tropezaba o fallaba en una tarea, él estaba ahí, no mandando, no regañando, solo sosteniéndola, ofreciéndole una fuerza que era a la vez física y protectora. Y cada vez que la miraba dormir junto al fuego, una chispa suave cruzaba sus ojos, algo que contradecía su firme máscara de guerrero. Para Mara, aquella transformación era aún más desconcertante. Había pasado tanto tiempo siendo invisible, ignorada, que nunca imaginó que alguien pudiera verla. Realmente verla. Pero allí estaba él, herido, orgulloso, peligroso. Y viendo cada parte de ella, cada mirada suya la hacía sentir expuesta, descubierta, y de manera inexplicable, segura. Su corazón corría más rápido de lo que la tormenta misma podía asustarla. Una noche, el viento golpeaba la cabaña con tanta furia que la estructura entera parecía gemir. Mara se había quedado dormida junto al fuego, envuelta en una manta. Canaan, arrodillado cerca, la observó un momento, indeciso. Luego, con un gesto tan suave que casi no se percibía, se inclinó y cubrió sus hombros con su propia manta, acomodándola con cuidado. El calor la envolvió de inmediato, pero más que el calor, fue la atención de él, la intimidad de ese gesto, lo que hizo que su corazón diera un vuelco. Ella se movió levemente y abrió los ojos. Sus miradas se encontraron en la penumbra. La luz del fuego se reflejó en los ojos profundos de él, revelando algo inesperado, tal vez curiosidad, o quizá algo más cercano al anhelo. Durante un instante, simplemente se miraron. No hicieron falta palabras. Afuera la tormenta rugía. Adentro, todo era quietud. Mara apretó la manta entre sus dedos. «Gracias», susurró, apenas audible. Él no respondió, solo inclinó la cabeza en un gesto leve y volvió a mirar el fuego. Pero el momento quedó suspendido entre los dos, marcando un cambio silencioso. La confianza se había convertido en algo más complicado, más peligroso, más tierno. Los días pasaron
y a medida que la tormenta empezaba a ceder, algo en ellos también empezó a cambiar. Se movían en sincronía, casi sin darse cuenta, el espacio entre ambos reduciéndose poco a poco. Ella dependía de él para la seguridad, el calor, la guía. Él dependía de ella para los cuidados, la estabilidad y la compañía. Cada gesto, cada mirada, cada pequeña muestra de bondad llevaba un peso nuevo. Una intimidad tranquila que ninguno podía nombrar, pero que ambos sentían. Una tarde, mientras Mara le ofrecía una taza de té caliente, se dio cuenta de algo. Ya no veía a Canaan como el apache al que el pueblo temía. Era otra cosa, algo más profundo. Un hombre que la veía, que la comprendía, que despertaba en ella sentimientos peligrosos y dulces al mismo tiempo. Y Canaan, en su silencio medido, empezaba a buscar su presencia. El sonido de su voz, el ritmo firme de sus manos, ese valor pequeño pero constante que ella mostraba sin darse cuenta. En las noches largas y heladas, las fronteras entre protector y protegida, entre maestro y aprendiz, entre desconocidos y compañeros, comenzaron a difuminarse. Para cuando la nieve empezó a derretirse y los primeros indicios de primavera tocaron las montañas, ambos ya sabían una verdad que daba miedo admitir. No podían imaginar la vida sin el otro. Lo que había comenzado como supervivencia se había convertido en algo mucho más complejo, más urgente, más imposible de ignorar. La primavera aún estaba lejos, pero la tormenta finalmente había perdido fuerza. Los montículos de nieve se convertían en arroyos helados, y el viento era ya un silbido persistente en lugar de un rugido. Mara había empezado a pensar que el mundo afuera era una idea lejana, casi irreal. Ella y Canaan vivían una rutina frágil, de compañía silenciosa. Pero ninguna cabaña, por cálida que fuera, podía protegerlos de la verdad que los esperaba. El pueblo no perdonaría al apache, y no lo dejaría ir sin pelear. La señal llegó una tarde, cuando el sonido distante de cascos rompió la quietud. Un golpe seco sobre la tierra congelada. Mara sintió un nudo en la garganta al reconocerlo. 3 hombres de Sweetwater, avanzando rápido, gritando, cortando la nieve como cazadores siguiendo un rastro. Instintivamente, ella se acercó a Canaan. Él ya estaba de pie, tensando los hombros a pesar de la herida. Nos encontraron, susurró Mara, la voz temblando. Ellos quieren mi muerte, dijo Canaan, su inglés cortado, firme. No gritó. Solo afirmó una verdad que los dos ya sabían. Canaan no se alteró, pero en sus ojos, siempre atentos, apareció un brillo que Mara Elcott jamás le había visto. Una furia contenida, firme, que ya ardía cuando los hombres llegaron al borde del claro. Mara, envuelta en una manta gruesa sobre los hombros, se plantó delante de la cabaña, impidiendo el paso. Estaba pálida, temblando, pero no retrocedía. Virgil Creed, el hermano del sheriff, bajó del caballo y gritó: «Sácanos a ese apache, Mara, o lo arrastraremos nosotros mismos». Sus manos se aferraron al marco de madera. «Él no se va», respondió, con una voz más firme de lo que sentía. «No mientras yo esté aquí». Los demás hombres soltaron una risa dura, cruel, que le retorció el estómago. «¿Tú? ¿Defendiendo a un apache? La solterona del pueblo». «¡Qué triste!», se burló Hank Morley. «Quizás», dijo ella levantando la barbilla, «pero prefiero morir antes que dejar que lo maten». Canaan avanzó. Cada paso era lento, firme, su hombro herido oscilando, pero su postura intacta. La nieve crujía bajo sus botas cuando se acercó hasta la puerta. El tiempo pareció congelarse. Afuera, los hombres impacientes. Dentro, el viento golpeando las paredes de la cabaña. Entre ambos bandos, una mujer frágil sostenía una valentía que nadie habría esperado. Entonces, Canaan habló. Su voz baja, profunda, cargada de autoridad, apagó a los hombres más rápido que cualquier bala. «Váyanse, ahora. Yo me quedo». Ella se queda. Virgil Creed alzó el rifle, pero Canaan clavó los ojos en él, firmes, afilados,
como acero al rojo. No había miedo, ni duda, solo la decisión de un hombre que había sido casado demasiadas veces y ya no pensaba huir. El pecho de Mara se apretó. En esas semanas juntos, ella lo había visto vulnerable y también poderoso, y ambas facetas la estremecían, y allí, hombro con hombro, formaban una línea que nadie se atrevería a cruzar sin pagar el precio. Los hombres murmuraron, intercambiaron miradas vacilantes, y poco a poco, dieron la vuelta con sus caballos. Virgil escupió sobre la nieve, mascullando insultos, pero se fueron. Su amenaza quedó flotando en el aire, engullida por el bosque otra vez. Mara soltó el aire, temblando. Kanan se volvió hacia ella, sus ojos oscuros se habían suavizado, iluminados por una gratitud silenciosa. Y algo más, algo que ella sentía sin entender del todo. Tú, fuerte, dijo él en su inglés torpe, muy fuerte. No soy solo fuerte, susurró ella con los labios temblando. No voy a dejar que mueras. Por un instante, el mundo hostil allá afuera pareció desaparecer. Dentro de la cabaña, ya no eran solo superviviente y protectora, eran aliados, defensores, y algo más profundo empezaba a respirar entre los dos. La nieve cayó suave, y por primera vez, Mara entendió que el peligro no los había roto, sino unido. Cuando Kanan rozó con su mano la de ella, comprendió que, pasara lo que pasara, ya no caminaría sola. Aquella noche, después de que los hombres del Sweetwater Crowd se marcharan, Mara permaneció despierta junto al fuego, escuchando el susurro del viento entre los pinos. Había pensado que el peligro había terminado. Kanan sabía que no. Los hombres del pueblo eran pacientes, tercos y sedientos de venganza. Quedarse ya no era una opción. ¿Nos vamos?, dijo él por fin, rompiendo el silencio. Su voz baja, segura, no pedía permiso, no daba espacio para discusión. Mara lo entendió. Él le había enseñado que sobrevivir significaba actuar sin titubeos. La nieve cubría el bosque como un manto traicionero. Ella se envolvió en todas las mantas posibles y lo siguió hacia la oscuridad. Kanan avanzaba como un felino de montaña, atento, decidido, manteniéndola siempre dentro de su sombra protectora. Cada paso era urgente pero calculado. La urgencia de quien sabe que los cazadores ya han comenzado a rastrear. Al principio, Mara tropezó varias veces. Raíces escondidas, ramas congeladas, la traicionaban. Su valor amenazaba con romperse, pero la mano de Kanan apareció antes de que cayera, firme en su muñeca, acercándola a él. Su calor era intenso, tranquilizador. Tú segura, murmuró, mitad orden, mitad promesa. Confía en mí. Ella asintió. Aún así, la confianza le llegaba despacio. Cada instinto le gritaba que huyera, que el miedo era más grande que su fuerza, pero siguió caminando a su lado. Pero cuando Mara Elcott alzó la vista hacia él, vio algo más fuerte que el peligro. Una certeza silenciosa, firme, de que Kanan Wolvespirit no permitiría que nada la dañara mientras tuviera aliento para impedirlo. El bosque era un laberinto de sombras y arroyos helados. Kanan la guió entre desfiladeros estrechos, sobre troncos caídos y riachuelos que crujían bajo los pies. Los músculos de Mara ardían de cansancio, pero él la sostuvo con una mano segura y palabras tranquilas, enseñándole a moverse por aquel terreno traicionero. Cuando el frío amenazó con entumecerle los dedos, él presionó sus manoplas contra las manos de ella, compartiendo su calor. Cuando el agotamiento la hacía tropezar, Kanan la levantaba sin pensarlo. Avanzaron durante horas, envueltos en un silencio que solo rompía el crujido de la nieve y el lamento lejano de un ave nocturna. El pueblo, los cuchicheos crueles, las armas, todo parecía difuminarse cuanto más se adentraban en la montaña. Allí, bajo los pinos, Mara sintió algo desconocido, una libertad salvaje, casi intoxicante, y también la extraña certeza de que no caminaba sola. En un momento, lo miró de reojo.
Él la observaba con esa atención silenciosa suya, vigilando el sendero, el bosque, el horizonte. Su rostro, endurecido por la luna, era imposible de descifrar, pero ella sentía su presencia firme, casi golpeándole el pecho. Se preguntó cómo un hombre tan indomable podía mostrar tanta paciencia y dulzura solo para ella. Al fin se detuvieron en un claro pequeño, donde la luna derramaba plata sobre la nieve. Mara respiraba en nubes temblorosas. Canaan se arrodilló a su lado, le ofreció un poco de las provisiones que llevaba escondidas y esperó a que comiera. Luego, en silencio, acomodó una manta extra sobre sus hombros. «Te llevo yo», dijo él simplemente. Su tono era tan natural, tan seguro, como si no existiera otra posibilidad. En ese instante, Mara entendió hasta dónde llegaba su entrega. Él no era solo su protector. Era alguien en quien podía confiar su propia vida. No sabía qué encontrarían al otro lado de las montañas, ni más allá de los peligros del Sweetwater Crowd, pero por primera vez sintió algo parecido a esperanza, y no venía de ella, sino de él. Reanudaron la marcha hacia la oscuridad, buscando un refugio incierto. Mara se aferró a él, no por miedo, sino por la creciente certeza de que lo seguiría a donde fuera. Y Canaan, firme y silencioso, aceptó esa confianza. La sostuvo entre los árboles con una determinación que hablaba de algo más profundo que la supervivencia. Cuando los primeros destellos del amanecer tocaron el bosque, Mara supo que, pasara lo que pasara fuera de aquellos árboles, lo enfrentarían juntos. Al alcanzar las laderas altas de las montañas, los primeros signos de primavera asomaban entre la nieve derretida. Pequeños brotes verdes rompían el hielo, los arroyos corrían más libres, y el aire traía el aroma tenue de la tierra descongelándose. Para Mara, cada sonido, cada rayo de luz, era un sobresalto después de tantas semanas de invierno implacable. Pero aquella belleza llevaba otra sombra. Estaban entrando en la tierra natal de Canaan, un lugar que ella nunca había visto y apenas podía imaginar. El camino había sido duro. Los músculos le dolían. Las manos estaban ásperas por trepar piedras cubiertas de hielo, y sus pies ardían dentro de las botas endurecidas por el frío. Canaan, en cambio, seguía siendo un pilar. La levantaba cuando flaqueaba, la guiaba en tramos difíciles, y la protegía con esa vigilancia constante que la hacía sentir segura, y a la vez demasiado consciente de cuánto dependía de él. Finalmente, llegaron al borde de un pequeño asentamiento del Red Earth Clan. Desde la línea de árboles, los habitantes observaban en silencio mientras Mara contemplaba las viviendas. Chozas pequeñas, humo saliendo de las chimeneas, perros del clan, los Ridge Hounds, ladrando suavemente. Las miradas eran cautas, firmes. Habían visto forasteros antes y cada uno dejaba un rastro de cautela y desconfianza. Canaan endureció la expresión y se colocó delante de Mara de manera protectora. «Quédate aquí», dijo con suavidad. «Observa, espera». Ella asintió. Entendía que aquello era una prueba, no para ella, sino para él. Había visto esa misma tensión en los ojos de Canaan cuando huían del Sweetwater Crowd. Ahora estaba dirigida hacia su propio pueblo. Él avanzó despacio, con pasos medidos, hasta quedar totalmente visible ante los ancianos del Mountain Ash Council. Mara lo siguió de cerca, dejándole hablar por los dos. Los ancianos lo miraron con prudencia. Uno de ellos, alto, curtido por los años, habló con voz seria. Mara no entendió las palabras, pero sí el peso que llevaban. Canaan respondió en su lengua, firme, explicando algo paso a paso. Mara vio una chispa de sorpresa en los ojos del anciano, cuando él hizo un gesto hacia ella. No era ira, no era acusación, era una explicación que llevaba verdad. Finalmente, Canaan dijo en inglés, para que todos lo comprendieran: «Ella me salvó, me mantuvo con vida, le debo la existencia, ella se queda». El silencio que siguió pareció eterno. El corazón de Mara golpeaba con fuerza.
Nunca imaginó que un guerrero apache, uno temido, respetado, inquebrantable, hablaría así por ella. Entonces, despacio, la expresión del anciano empezó a suavizarse. Algunos asintieron, otros murmuraron entre ellos. Uno dio un paso al frente y, sin mostrar demasiada calidez, le ofreció a Mara Elcott un gesto de reconocimiento, una aceptación cautelosa. Canaan Wolf Spirit se volvió hacia ella entonces, y por primera vez, su expresión se suavizó por completo. En sus ojos oscuros se mezclaban alivio, orgullo y una ternura silenciosa. «Tú te quedas», dijo, simple pero con un peso que ningún otro de sus palabras había tenido antes. Los labios de Mara temblaron, y sintió que las lágrimas le ardían en los bordes de los ojos. Había sobrevivido a la tormenta, al bosque cruel, a los cazadores del Sweetwater Crowd. Pero allí, en la tierra que él llamaba hogar, sintiendo la aceptación prudente de un mundo nuevo, comprendió algo profundo. Ya no estaba sola. Durante los días siguientes, Mara comenzó a adaptarse a la vida en el asentamiento del Red Earth Clan. Aprendió a encargarse de tareas pequeñas: traer agua del arroyo, recoger hierbas, tejer cintas simples. Canaan la guiaba con paciencia infinita, sin prisa, marcando cada paso. En cada lección, en cada tarea compartida, Mara sentía que crecía un poco más fuerte, más segura, aunque nunca totalmente separada de él. Para Canaan, el cambio era más sutil, casi invisible, pero ella lo veía. Lo veía en la forma en que él sonreía cuando ella terminaba un trabajo, en cómo se quedaba conversando un poco más, en cómo sus ojos se ablandaban cada vez que ella lo miraba. La primavera traía renovación a la tierra, pero también despertaba algo profundo entre ellos, un lazo frágil y tierno que ninguno podía negar. Mara entendió entonces, con una certeza que le cortó el aliento, que lo que viniera lo enfrentaría a su lado. Habían sobrevivido el invierno juntos. Ahora les tocaba vivir la primavera. Primavera había tomado posesión de las montañas, derritiendo la nieve en riachuelos veloces y llenando el aire del aroma fresco de la vida nueva. Mara comenzaba a sentir ese pulso de la tierra en rincones de su alma, que creía muertos. La cabaña había sido un refugio de necesidad, de peligro y resistencia, pero allí, en la tierra de Canaan, la vida tenía un ritmo distinto. Amaneceres luminosos, noches serenas, trabajo compartido y momentos que se quedaban en su corazón. Al principio, Mara temió no encajar entre la gente de Canaan. Era pálida, frágil, sin la dureza de quienes crecieron en la montaña. Pero el Mountain Ash Council había visto cómo cuidó de Canaan cuando estuvo herido, y entendieron que su lealtad era verdadera. Lentamente, la dejaron entrar en sus rutinas, ayudar en los telares, secar hierbas, alimentar a los animales pequeños. Con cada día, Mara sentía que pasaba de visitante a parte de un círculo que jamás pensó que la aceptaría. Pero era Canaan quien más llenaba su pensamiento. Los días que compartían estaban llenos de enseñanzas silenciosas. Cómo cabalgar por senderos angostos, cómo rastrear animales, cómo leer el bosque. Él hablaba poco, pero Mara sentía su atención en cada gesto, en cada mano que rozaba la suya cuando ella dudaba, en cada ayuda ofrecida sin palabras. Una tarde, mientras el sol derramaba oro sobre la ladera, Mara recogía hierbas junto al arroyo. Estudiaba las hojas, tratando de imitar la precisión de Canaan, cuando él apareció sin hacer ruido, como si el viento lo trajera. Se arrodilló a su lado y señaló unas plantas. Ella siguió la indicación y comprendió que cada movimiento era una lección, no solo de supervivencia, sino de confianza. Cuando sus manos se tocaron sobre la misma rama de salvia, un estremecimiento le recorrió el cuerpo. Levantó la mirada y vio en los ojos de Canaan una suavidad que reflejaba la suya. Le faltó el aliento. Su corazón golpeaba con una verdad que había temido nombrar. Más tarde, junto al fuego, Mara se atrevió a hablar. «Nunca he sido querida en ningún lugar», confesó en voz baja. «Siempre fui ignorada, invisible.
La mano de Canaan flotó un instante sobre la suya antes de posarse suavemente. «Sí eres querida», respondió con voz firme. «Por mí». Las pocas palabras, tan medidas y tan sinceras, la atravesaron como una caricia cálida. Había sobrevivido el frío, el hambre, el miedo. Pero ahora se daba cuenta de que la soledad que llevaba dentro comenzaba a deshacerse. Desde ese día, su vínculo se volvió más profundo, imposible de disimular. Reían a escondidas mientras trabajaban. Se buscaban con la mirada sin pensarlo. Dependían el uno del otro de maneras que ya no tenían que ver con la supervivencia. Mara empezaba a esperarlo, a sentirlo incluso cuando él no estaba cerca, a reconocer el tirón dulce de un cariño que por años había negado sentir. Y Canaan, poco a poco, permitió que la confianza de ella tocara partes de su corazón que él había mantenido cerradas para el mundo entero. En esos roces de manos, en tareas compartidas, en miradas sostenidas demasiado tiempo, descubrieron algo peligroso y hermoso. Amor. Cuando las primeras flores asomaron entre los senderos de la montaña, Mara comprendió la verdad. Ella lo había amado primero, en silencio, sin palabras. Y ahora, con la montaña como testigo y la aprobación cautelosa del clan, entendió que el corazón de Canaan, tan reservado y firme, había comenzado a responder al suyo. Habían sobrevivido juntos, habían huido juntos, y ahora, en la primavera recién nacida, descubrían un amor que ninguno esperó, pero ambos necesitaban. La primavera ya era dueña de las montañas, tiñendo el mundo de verde y oro. Los arroyos brillaban con el deshielo, las flores silvestres salpicaban las laderas y el sol llenaba de calor las pequeñas viviendas del Red Earth Clan. Mara Elcott se había fortalecido en esas semanas, aprendiendo a tejer, recolectar hierbas, montar sobre senderos angostos y vivir en un ritmo muy distinto a la vida silenciosa y solitaria que conoció entre el Sweetwater Crowd. Pero nada de lo que había vivido para sobrevivir la preparó para la vida que ahora compartía con Canaan Wolf Spirit, ni para la certeza profunda de un amor que crecía despacio, inevitable, entre ellos. Una mañana, un sonido lejano cruzó el valle. El inconfundible golpeteo de cascos. El corazón de Mara se encogió. Los hombres de Sweetwater no los habían olvidado. Seguramente los habían rastreado, o habían recibido palabra de que el apache había escapado de la cabaña y se internó en el bosque. Mara se quedó inmóvil, esperando enfrentamientos, amenazas, o el horror de ser arrastrada otra vez al mundo que creía dejado atrás. Canaan se movió sin dudar, posando una mano firme en su hombro. «No temas», murmuró, con la mirada fija en los árboles. «Juntos estaremos a salvo». Los jinetes salieron al claro y el miedo de Mara se volvió una piedra fría en el pecho. 3 hombres del Sweetwater Crowd, rifles en mano, miraban buscando a la mujer que habían despreciado como la solterona del pueblo y al apache al que habían querido muerto. Pero al acercarse a los hogares del clan, encontraron algo que no esperaban. Canaan avanzó, erguido, fuerte, aún con el hombro sanando, pero con una presencia que imponía respeto. Mara se mantuvo a su lado. Ya no era la mujer temerosa de antes. Su mirada enfrentó a los hombres con una calma firme. Ellos esperaban temor. Encontraron valor. «No se la llevarán», dijo Canaan, con un inglés pausado y contundente. «Ella es mía. Ella elige quedarse». Los hombres dudaron, la inseguridad brillando en sus ojos. Habían contado con el respaldo del pueblo, con la fuerza del número, con el miedo natural hacia lo desconocido. Pero allí, en el corazón del territorio apache, el mundo había cambiado. Ellos eran los intrusos, y Mara, la mujer que siempre había sido ignorada, ya no era una figura frágil, era una compañera al lado de un guerrero, firme y sin miedo. Uno de los hombres escupió en la nieve, murmurando insultos, pero Canaan ni se movió. La mano de Mara buscó la suya, sus dedos entrelazándose como si siempre hubieran pertenecido juntos.
Los hombres entendieron que no había nada que hacer. Con una última mirada hostil, dieron media vuelta y cabalgaron de regreso a Sweetwater, derrotados por una fuerza que no habían previsto. Mara soltó el aire que había estado conteniendo, su cuerpo temblando mientras el alivio la invadía. Canaan se volvió hacia ella y por primera vez, ella vio una sonrisa abierta, sin reservas, iluminando su rostro. Una sonrisa cálida, llena de afecto. Y algo más. Una tranquilidad que ella nunca se atrevió a soñar. «Estás a salvo», le dijo él con voz firme pero suave. «Y yo no pienso irme», susurró Mara, sintiendo su corazón levantarse como si volara. Las montañas se convirtieron en su refugio. Su nuevo comienzo. Mara aprendió a caminar la vida como parte del mundo de Canaan, y Canaan descubrió, lentamente, que el amor que siempre se había negado podía compartirse sin perder fuerza. Reían juntos, trabajaban juntos, descansaban juntos. La cabaña donde el miedo los encerró algún día se volvió un recuerdo distante. El bosque que una vez los amenazó se transformó en hogar, y en los momentos silenciosos, cuando el sol se escondía pintando el valle en tonos de oro y rosa, Canaan rodeaba a Mara con sus brazos. Ella apoyaba la cabeza en su pecho, escuchando el latido sereno de su corazón, y comprendía que por fin tenía un lugar donde era vista, un lugar donde era querida, un lugar donde era amada. Él había sido encerrado en una cabaña con la solterona del pueblo, esperando solo sobrevivir, tal vez odiarla, tal vez ignorarla. En cambio, encontró algo más profundo que la libertad. Encontró amor, y un hogar que nunca imaginó. Y Mara, la mujer olvidada por su mundo, encontró un corazón que jamás la soltaría. Juntos enfrentaron la primavera y todas las estaciones que estaban por venir. Fuertes, unidos, indestructibles. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.